Bien, ahora vamos a ver la transformada de Fourier. Mediante esta transformada podemos obtener el espectro de frecuencias de una señal. Es decir, si tenemos una señal x de t, su transformada de Fourier sería la integral de menos infinito a infinito de la señal x de t multiplicado por una exponencial compleja. Por ejemplo, si tendríamos una señal que es la suma de senos, donde sus frecuencias son estas, su gráfica sería la siguiente. Y aplicando la transformada de Fourier a la señal x de t, obtendríamos su espectro de frecuencias. Y como podemos observar, tenemos las frecuencias de 5, 12.5, 20 y 155 Hz respectivamente. Al aplicar la transformada de Fourier a una señal, como resultado obtenemos espectros bilaterales, el espectro de amplitud y el espectro de fase, que tienen las siguientes características. Como resultado tenemos frecuencias positivas y negativas. El espectro de amplitud bilateral, el resultado de la amplitud es la mitad de la amplitud de la señal original y podemos observar que tiene una simetría par. En cambio, en el espectro de fase tenemos una simetría impar. Esto vamos a observarlo con un ejemplo en MATLAB. Listo, ahora vamos a realizar la transformada rápida de Fourier de esta señal. Para ello, ocupamos estos comandos para borrar cualquier variable generada con anterioridad. Lo primero es graficar y obtener nuestra señal. Para ello debemos muestrear esta señal. Un tutorial de cómo hacer un muestreo de señales en tiempo continuo se los dejo en un link aquí arriba. Entonces lo primero es declarar una variable fs que va a ser la frecuencia de muestreo de esta señal, que según el teorema de Nyquist debe ser mayor o igual al doble de la frecuencia máxima. En este caso la frecuencia máxima es de 155 Hz y sería la frecuencia de muestreo el doble, pero aquí es recomendable utilizar potencias en base 2. Es decir, si damos 2 elevado a la octava, tenemos 256, pero no es el doble de 155. Entonces sería 2 elevado a la 9, que sería 512. Entonces fs tendría un valor de 512 y esto sería nuestra frecuencia de muestreo. La variable ts sería 1 partido fs y esto sería nuestro periodo de muestreo. Declaramos la variable L, que va a ser la longitud de muestras de nuestra señal, y para ello debe ser mayor a la frecuencia de muestreo y también tiene que ser en potencia de base 2. Sería 2 a la 10 1024. Entonces la longitud de esta señal va a tener 1024 muestras. Y va a ser la longitud de las muestras. Ahora hacemos nuestro vector tiempo, que va a ir de 0 hasta L-1 y todo eso multiplicado por nuestro periodo de muestreo, o a su vez se puede dividir para la frecuencia de muestreo. Este sería el vector de tiempo. Y nuestra señal S va a ser igual a todo esto. Copiamos toda esta parte, pegamos y esa va a ser nuestra señal. Para graficar utilizamos el comando plot. Corremos el programa y tenemos
nuestra señal muestreada. Ahora que tenemos nuestra señal muestreada, ahora vamos a encontrar el espectro de frecuencias. Para ello declaramos la variable y, que va a ser igual. Para obtener la transformada rápida de Fourier, ocupamos la función FFT y dentro del paréntesis va la señal. El resultado de esta variable va a tener una parte real que corresponde al espectro de amplitud y una parte imaginaria que corresponde al espectro de fase. Si graficamos la parte real, ocupamos el comando abs de y evaluamos esta selección y podemos ver que tenemos el espectro de amplitud. Aquí tenemos las frecuencias negativas y aquí tenemos las frecuencias positivas. Y para graficar la parte imaginaria, ocupamos el comando imag, evaluamos esa sección y obtenemos el espectro de la fase. Decíamos que el espectro de fase tiene simetría impar. Para sacar la simetría de esta transformada de Fourier ocupamos el comando FFT shift. Evaluamos esta sección y podemos observar que ya está localizado en el medio todos los resultados y tiene simetría impar. Lo que nos interesa aquí es la parte real. Si graficamos eso y podemos ver que tiene simetría par. Entonces ahora vamos a ver una de las características de la transformada de Fourier, que si encontramos la transformada rápida de Fourier, obtenemos la amplitud, la mitad de la amplitud de la señal original. Para obtener la amplitud verdadera, dividimos el valor de y para L, o sea, normalizamos esa parte, la evaluamos y podemos observar que tenemos como el primer valor de aquí sería nuestra primera frecuencia de menor a mayor, que sería de 5 Hz, tiene el valor de 1, que sería la mitad de la primera amplitud. Tenemos el otro valor de aquí, que sería 1, la mitad de 1 valdría 0.5 y así sucesivamente. Entonces lo que queremos de esta gráfica es la mitad de los valores. Entonces lo que tendríamos que hacer para obtener la mitad de los valores, crear una variable P1 que va a ser igual al valor absoluto de y, que va a ir de 1 hasta L medios, y todo esto partido L. Si graficamos la variable P1, evaluamos esta sección y ya tendríamos solo la parte que nos interesa de la parte real de la transformada rápida de Fourier. Como vemos, tenemos 1, 2, 3, 4 frecuencias de la suma de los 4 senos. Como decíamos que al encontrar la transformada rápida de Fourier obtenemos la mitad de la amplitud de la señal original, a esta tendríamos que multiplicarla por 2 para obtener la gráfica con su amplitud original. Evaluamos esa sección y ya vemos que tenemos las amplitudes de 2, de 1, de 1.5 y de 0.5. Y comparamos con el 2, el 1, el 1.5
y el 0.5. Entonces ya tendríamos tanto las frecuencias como las amplitudes de la señal. Lo que tenemos que hacer ahora es dar nuestro vector de frecuencia. Nuestro vector de frecuencias va a ser igual a la frecuencia de muestreo multiplicado por la longitud de la señal, que va a ser de 0 hasta L medios menos 1 y todo esto partido para L. Y esto va a ser nuestro vector de frecuencias. Si pues graficamos esta parte, evaluamos esta sección y podemos ver nuestras frecuencias verdaderas. En el primer caso, eje X vale 5, quiere decir que tenemos una frecuencia de 5. En el segundo caso, deberíamos tener la frecuencia de 12.5, que es la de aquí. Luego una frecuencia de 20, que es 20. Y por último, una frecuencia de 155 con amplitud de 0.5. Tenemos la frecuencia de 155 con la amplitud de 0.5. Y eso sería en sí la transformada de Fourier. Podemos graficar ambas partes en una sola ventana utilizando el comando subplot, que va a ser nuestra señal realizamos aquí para que salga en la parte de abajo de la gráfica. Y el título va a ser FFT. Si corremos el programa, obtenemos tanto la señal muestreada como su transformada de Fourier. Y eso sería la transformada de Fourier de una señal. Para comprobar una vez más lo de la frecuencia, lo del teorema de Nyquist. Recuerden, el teorema de Nyquist dice que debe ser la frecuencia de muestreo mayor o igual al doble de la frecuencia máxima, que sería 155. Si en este ejemplo ponemos una frecuencia de 20 Hz, entonces la frecuencia, la transformada de Fourier, el espectro de frecuencias no va a concordar con nuestra señal. Si corremos el programa, podemos observar que tenemos solo dos señales. Tenemos la señal de 5 Hz, que esa sí nos da porque la frecuencia de muestreo sí es mayor que el doble de nuestra frecuencia de 5 Hz. Pero no es mayor o igual al doble de 12.5 y tenemos una frecuencia de 7.5 que no concuerda con nuestra señal, y tampoco nos aparece la frecuencia de 20 Hz ni la de 155. Entonces una vez más se puede comprobar que necesitamos utilizar el teorema de Nyquist, que quiere decir que debe ser mayor o igual al doble de la frecuencia máxima, que en este caso, como vimos, es 512, utilizando la potencia en base 2. Corremos el programa y ahí podemos observar que tenemos las frecuencias de nuestra señal. Y eso sería todo con respecto a la transformada de Fourier.